Lo que ocurrió dentro del castillo de Windsor dejó a todos sin aliento. Hoy descubrirás el mensaje secreto que cambió para siempre la dinámica de la familia real. Nadie esperaba que la reina moderna emergiera de una carta sellada. Antes de continuar, tómate un momento, respira profundo, relaja los hombros y prepárate para sentir la intensidad de esta historia real. No creo que él cambie, ¿sabes? Está comprometido con su nivel de servicio, y eso permanecerá como un privilegio genuino que he tenido la fortuna de presenciar durante gran parte de mi vida y mis deberes. Sin embargo, nadie estaba preparado para lo que sucedió después dentro del castillo de Windsor. Lo que debía ser un momento familiar tranquilo, cambió por completo cuando la princesa Ana entró sosteniendo una carta sellada del rey Carlos. La habitación, ya cargada de emoción, quedó en un silencio absoluto, y cuando el príncipe William escuchó la última solicitud del rey, se desplomó. ¿Por qué eligió el rey a Ana como mensajera? ¿Qué contenía esa carta que sacudió a William hasta lo más profundo de su ser? Hoy vamos a explorar esa reunión privada que las cámaras no pudieron capturar, lo que realmente ocurrió ese día y por qué este momento podría transformar todo para la familia real. La inesperada petición final del rey Carlos sorprendió a todos. Cuando la princesa Ana abrió la carta sellada, nadie estaba preparado para lo que leería. Las expectativas eran claras. Todos asumían que el mensaje estaría dirigido a William, el próximo en la línea de sucesión al trono. Después de todo, siempre había sido así. Lo que ocurrió dentro del castillo de Windsor dejó a todos sin aliento. Hoy descubrirás el mensaje secreto que cambió para siempre la dinámica de la familia real. Nadie esperaba que la reina moderna emergiera de una carta sellada. Antes de continuar, tómate un momento, respira profundo, relaja los hombros y prepárate para sentir la intensidad de esta historia real. La inesperada petición final del rey Carlos sorprendió a todos. Cuando la princesa Ana abrió la carta sellada, nadie estaba preparado para lo que leería. Las expectativas eran claras. Todos asumían que el mensaje estaría dirigido a William, el próximo en la línea de sucesión al trono. Después de todo, siempre había sido así. Pero incluso en sus últimos momentos, el rey Carlos rompió con el guión. La carta no hablaba de William, hablaba de Catalina, la duquesa de Cambridge. A medida que Ana leía las palabras en voz alta, la sala quedó en un silencio atónito. Los miembros senior de la realeza, que habían visto desarrollarse décadas de tradición, permanecieron boquiabiertos. El propio príncipe William estaba visiblemente conmovido. No era celos ni confusión lo que sentía, sino la conciencia de que ese instante redefiniría todo. Era como si la historia se reescribiera allí mismo, en el salón del castillo de Windsor. Catalina siempre había sido respetada por el público, elegante, serena y con gracia frente a la presión. Pero esto era diferente. No se trataba solo de admiración. El mensaje final del rey Carlos la reconocía como esencial para el futuro de la monarquía, no solo como esposa de William, ni solo como futura reina consorte, sino como una fuerza en sí misma. En la carta, Carlos la describía como el verdadero corazón de la monarquía moderna. Elogiaba su fortaleza silenciosa, su capacidad para conectar con la gente y su presencia calmada en los momentos más oscuros de la familia. Pero incluso en sus últimos momentos, el rey Carlos rompió con el guión. La carta no hablaba de William, hablaba de Catalina, la duquesa de Cambridge. A medida que Ana leía las palabras en voz alta, la sala quedó en un silencio atónito.
Los miembros senior de la realeza, que habían visto desarrollarse décadas de tradición, permanecieron boquiabiertos. El propio príncipe William estaba visiblemente conmovido. No era celos ni confusión lo que sentía, sino la conciencia de que ese instante redefiniría todo. Era como si la historia se reescribiera allí mismo, en el salón del castillo de Windsor. Catalina siempre había sido respetada por el público, elegante, serena y con gracia frente a la presión. Pero esto era diferente. No se trataba solo de admiración. El mensaje final del rey Carlos la reconocía como esencial para el futuro de la monarquía, no solo como esposa de William, ni solo como futura reina consorte, sino como una fuerza en sí misma. En la carta, Carlos la describía como el verdadero corazón de la monarquía moderna. Elogiaba su fortaleza silenciosa, su capacidad para conectar con la gente y su presencia calmada en los momentos más oscuros de la familia. Se refería a ella como la brújula de la corona, una frase que, según se dice, hizo llorar a la princesa Ana. La carta dejaba claro que la supervivencia y evolución de la monarquía dependían de ella tanto como, si no más, que del propio heredero. Este mensaje rompía con todas las suposiciones previas. Durante siglos, la planificación de la sucesión se centraba en hombres, en linajes y derechos de nacimiento. Las palabras del rey Carlos marcaron un cambio profundo. La estabilidad en el mundo actual requiere más que títulos. Necesita confianza, calidez y alguien que el público perciba como realmente cercano. A sus ojos, Catalina había ganado ese rol. Lo más impactante era que no se trataba de sentimentalismo, era estratégico. Carlos había observado cómo Catalina enfrentaba la presión mediática y los escándalos familiares con dignidad. Se había convertido en la figura más confiable de la monarquía para el público, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Al centrar su mensaje final en Catalina, Carlos no estaba dejando de lado a William, lo estaba fortaleciendo. Le estaba diciendo, esta es tu compañera, no solo en el matrimonio, sino en la monarquía. Síguela. También insinuaba una monarquía futura muy diferente, menos rígida, más emocionalmente inteligente y centrada en la asociación más que en la jerarquía. Las palabras de Carlos no solo honraban a Catalina, trazaban un nuevo rumbo para la familia real. Ninguna cámara captó el momento. Ninguna multitud vio al futuro rey vacilar. Pero en el silencioso santuario del castillo de Windsor, el colapso emocional del príncipe William fue crudo, real y profundamente humano. No se trataba de un estallido dramático ni de un escándalo real. Era una tormenta silenciosa, dolorosamente personal, escondida bajo el peso de expectativas que llevan siglos. Todo comenzó con un suspiro. Cuando la princesa Ana terminó de leer la última solicitud del rey Carlos, la respiración de William se quedó atrapada en su garganta. Durante unos instantes no se movió. Luego, lentamente, sus hombros se hundieron hacia adelante, como si todo el peso de la monarquía británica cayera de golpe sobre él. Sus manos se aferraron al borde de la mesa de caoba pulida hasta que sus nudillos se tornaron blancos. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. No eran lágrimas de luto, sino algo más profundo: presión, identidad y confusión, chocando al mismo tiempo. Esto no tenía que ver con sentirse ignorado, era enfrentar una verdad para la que no estaba preparado. William había pasado 41 años siendo moldeado por la tradición. Cada paso de su vida, su educación, su entrenamiento militar
y su servicio público estaba orientado a un único rol: ser el próximo rey. Se le enseñó a liderar, a sostener el trono y a cargar con el legado de la corona. Pero ahora, en el último mensaje de su padre, el foco se desplazaba sutilmente, no hacia él, sino hacia Catalina, y aunque no había amargura, sí existía un silencioso quiebre de expectativas. La historia en la que había creído toda su vida comenzaba a transformarse en tiempo real. Haz una pausa, un momento, respira profundo, deja que tus hombros se relajen y siente la intensidad de lo que ocurre. Imagina la presión que un ser humano puede llevar en silencio mientras el mundo observa sin verlo. ¿Qué sucede cuando todo aquello para lo que te has preparado de repente cambia de forma inesperada? Eso fue lo que William enfrentó en esa habitación. No era celos, no era resistencia, era la sorpresa de darse cuenta de que la tradición estaba cediendo ante la transformación y que su esposa estaba siendo colocada en el centro de ese cambio. La presión no era solo personal, era institucional. La monarquía, con más de 1000 años de historia, estaba evolucionando más rápido de lo que nadie imaginaba. William, que pensaba tener tiempo para crecer en su rol, ahora veía un futuro donde no lideraría solo, ni siquiera completamente al frente. Estaba junto a alguien que el mundo, y ahora su propio padre, veía como el ancla. Y luego estaba Catalina. Ella no titubeó, no lloró, no susurró una palabra, simplemente se acercó a William y colocó su mano firme sobre su hombro. Eso fue suficiente. Su sola presencia bastó. A veces, la forma más fuerte de apoyo es el silencio. La compostura de Catalina no provenía de la indiferencia, provenía de la fuerza. Siempre había sido constante, pero en ese instante, su calma se convirtió en poder. Mientras los demás en la habitación se dejaban arrastrar por la emoción, ella se mantenía firme, como un pilar silencioso que recordaba a William que no estaba perdiendo nada. Estaba compartiendo algo mucho más grande. El futuro de la corona podría residir en un trono compartido, no en un reinado en solitario. La visión profética de la reina Isabel se reveló después, mientras la familia real permanecía en silencio tras escuchar la última petición del rey Carlos. La princesa Ana alcanzó con discreción un segundo sobre. A diferencia de la carta oficial del rey, con su sello rojo y su formalidad, esta era más pequeña, sencilla, y contenía la escritura distintiva de la difunta reina Isabel II, heredera de algo profundamente personal. Era una nota manuscrita, guardada durante años antes de su fallecimiento en septiembre de 2022. En su elegante y firme caligrafía, la reina había escrito solo una línea: ella será el pilar que mantenga todo unido. No se refería a la reina Camila, ni a la princesa Ana, ni siquiera al futuro monarca William. Se refería a Catalina, la duquesa de Cambridge. ¿Qué vio la reina Isabel en Catalina que el resto del mundo no había percibido hasta ese momento? Esta nota no era un pensamiento pasajero ni un comentario superficial. Estaba fechada años antes de que se conociera el deterioro de la salud del rey Carlos, mucho antes de que las conversaciones sobre la sucesión se volvieran urgentes y antes de que el papel de Catalina empezara a recibir atención. Era una predicción silenciosa de una reina que había observado pasar décadas de monarcas, una mujer que comprendía profundamente el funcionamiento de la corona y de quienes la portarían. La nota de la reina Isabel no se basaba en el sentimentalismo, sino en la observación. Había visto a Catalina enfrentar años de intensa exposición pública,
controversias familiares y expectativas reales siempre cambiantes, sin jamás quebrarse. A través de tormentas mediáticas, la salida de Meghan y Harry y las tensiones familiares, Catalina se mantuvo inmutable, graciosa, serena y con compostura. Los títulos reales se pueden otorgar, pero la verdadera firmeza se revela en el caos. Catalina lo había demostrado una y otra vez. La reina percibió algo que muchos pasaron por alto: su capacidad de suavizar los momentos difíciles, seguir el protocolo real y mantener vivo un espíritu moderno. Observó cómo criaba a su familia, apoyaba a William con fuerza silenciosa y nunca dejaba que la presión del palacio eclipsara su papel como esposa y madre. Estas no eran meras virtudes, eran las cualidades esenciales para la supervivencia de una monarquía moderna. Y entonces llegó el momento de la princesa Ana. Mientras el peso de ambos mensajes se asentaba en la sala, Ana miró directamente a Catalina, no a William. Con esa convicción única que solo Ana podía transmitir, pronunció: «Catherine ha sido hecha para este papel». No hubo pausa dramática ni necesidad de debate. Sus palabras fueron sencillas, pero definitivas. Ana había servido junto a 3 generaciones de la realeza y sabía cómo era el verdadero liderazgo. La fortaleza de Catalina no estaba fabricada ni entrenada para los medios. Era auténtica. Ana la percibía en su manera de escuchar, en cómo actuaba y en cómo nunca permitía que el foco mediático disminuyera su propósito. En una familia donde cada movimiento es observado, la autenticidad se convierte en la moneda más rara, y Catalina la poseía en abundancia. Con el respaldo de Ana y la nota profética de la reina Isabel, el mensaje ya era innegable. Catalina no era simplemente parte de la monarquía, sino su núcleo, no por un título, sino por la confianza que inspiraba. Mucho antes de recorrer los pasillos del palacio o aparecer en portadas de revistas internacionales, Catherine Middleton llevaba una vida que, por estándares reales, podía considerarse silenciosamente ordinaria. Criada en el verde campo de Berkshire, creció en un hogar de clase media lleno de calidez, ética, de trabajo y dignidad. Sus padres, Michael y Carol Middleton, construyeron su negocio desde cero, enseñándoles a sus hijos el valor del esfuerzo por encima del privilegio. La educación de Catalina no era llamativa ni buscaba atención. Estaba cimentada en principios que muchos reconocerían: sentido común práctico, cortesía y respeto hacia los demás, sin importar su posición. Estos valores familiares no fueron solo enseñanzas, sino la brújula que guiaría a la futura duquesa de Cambridge. Y, en muchos sentidos, fue esta normalidad la que se convertiría en su mayor fortaleza. Antes de portar una tiara, Catalina había ganado confianza. No le fue regalada, y eso marcó toda la diferencia. Durante sus años en Marlborough College, nunca fue la voz más alta ni el centro de todas las reuniones sociales, pero quienes la conocían la describían como confiable, reflexiva y segura de sí misma en silencio. Destacaba en el trabajo en grupo, no por la atención, sino porque podía contarse con ella para entregar resultados con gracia y calma. Incluso entonces, había algo inquebrantable en ella. Su verdadero punto de inflexión llegó en la Universidad de St. Andrews. Allí, no solo obtuvo un título en Historia del Arte, sino que conoció al príncipe William. Aunque los medios retrataron el encuentro como un cuento de hadas, la verdad era mucho más terrenal. Se conocieron como estudiantes, iguales primero, amigos y luego
románticamente involucrados. No hubo guión ni gran plan, solo un vínculo que evolucionó naturalmente. El futuro de la monarquía no comenzó con una corona, sino con una taza de café entre dos compañeros de clase. Y a partir de ahí, creció algo extraordinario. Catalina nunca fingió ser alguien que no era. Incluso bajo la intensa atención real, permaneció fiel a sí misma, sin escándalos, sin guerras mediáticas, sin juegos de imagen, solo consistencia, algo raro en los círculos reales y profundamente valorado por quienes la rodeaban. Su relación con William pudo desarrollarse sin prisa. La pareja salió durante casi una década antes de casarse, un tiempo que les permitió crecer, adaptarse y comprenderse verdaderamente. También le dio a Catalina la oportunidad de entender lo que la vida dentro de la familia real exigiría. Pero lo más notable del recorrido de Catalina no es solo lo lejos que ha llegado, sino cómo ha conservado su esencia. En un mundo de roles y rituales, nunca dejó de ser Kate, y por eso la gente confía en ella. Ingresó a la familia real no con ruido, sino con resiliencia silenciosa. No buscó cambiar la monarquía de un día para otro. Más bien, se convirtió en el cambio mediante paciencia, integridad y fiabilidad absoluta. Su ascenso no fue meteórico, sino ganado paso a paso, siempre moldeado por la autenticidad. El matrimonio como revelación de fuerza. El 29 de abril de 2011, más de 2.500 millones de personas alrededor del mundo sintonizaron para presenciar la boda de William y Catalina Middleton. Pero lo que ocurrió en la abadía de Westminster fue mucho más que un espectáculo real. Fue un punto de inflexión, no solo para la pareja, sino para la monarquía misma. Entre vítores y aplausos, tras años de turbulencia mediática, desconfianza pública y transición generacional, este momento ofreció algo raro: esperanza. No solo una boda, sino una reintroducción silenciosa de dignidad y continuidad para una institución milenaria. Lo que parecía un cuento de hadas revelaba en realidad algo mucho más poderoso: la fuerza inquebrantable de Catalina. Cuando Catherine salió del coche frente a la abadía de Westminster, el mundo contuvo el aliento. Su vestido, diseñado por Sarah Burton, se convirtió al instante en un ícono de estilo. Pero no era solo el vestido lo que capturaba la atención de todos. Era su compostura. Desde el primer paso sobre el camino de piedra hasta llegar al altar, Catherine se mostró serena, concentrada y plenamente centrada. Su caminar por el pasillo nupcial no fue apresurado ni vacilante. Cada paso estaba medido, su postura erguida, su rostro calmado. Catherine no se sentía abrumada por la historia que la rodeaba, la encarnaba. Para alguien sin raíces aristocráticas, de pie frente a la realeza, líderes mundiales y miles de millones de espectadores, proyectó un poder silencioso que dejaba claro que pertenecía allí. Dentro de la abadía, su presencia se mantuvo firme. Mientras los flashes de las cámaras estallaban y el mundo buscaba cualquier signo de error, ella conservaba la mirada clara y enfocada. No hubo titubeos, nervios ni dudas. Catherine asumía no solo el papel de novia, sino también la responsabilidad de futura reina consorte con gracia, consciente del camino que tenía por delante. No se trataba solo de un beso en el balcón, era el inicio de un deber para toda la vida. Y ella ya lo entendía cuando, junto a William, apareció en el balcón del Palacio de Buckingham para aquel esperado beso. Parecía un cuento de hadas moderno, pero también marcaba el comienzo de algo mucho más serio:
trabajo constante. Desde ese día, la vida de Catherine estaría bajo escrutinio, cada movimiento observado, y ella estaba preparada. La fortaleza que mostró en la boda no surgió de manera espontánea, era el resultado de años de preparación silenciosa. Catherine había enfrentado la presión de los medios mucho antes del gran día y, en lugar de rehuirla, aprendió a manejarla con aplomo. Nunca buscó la atención, pero tampoco se dejó intimidar por ella. Desde paparazzis, escondidos en arbustos, hasta titulares invasivos, lo manejó todo con dignidad, y desde ese momento, su calma y seguridad se convirtieron en una de las mayores fortalezas de la corona. Tras la gran boda, vista por miles de millones, muchos esperaban un cuento de hadas continuado. Pero para Catherine, duquesa de Cambridge, la vida real como miembro de la realeza comenzó de inmediato. Y no todo era tiaras ni fiestas en jardines. La transición de ciudadana privada a miembro activo de la familia real vino acompañada de intensa presión y constante escrutinio público. El vestido desapareció, las cámaras se apartaron y el verdadero trabajo comenzó. Desde el momento en que se convirtió en miembro de la realeza, cada gesto de Catherine fue analizado. Lo que vestía, cómo caminaba, lo que decía e incluso cómo miraba a William pasaron a ser interpretados por millones alrededor del mundo. Una simple sonrisa podía generar titulares. Un cambio mínimo de vestuario podía desatar debates en redes sociales. Los observadores reales estudiaban su lenguaje corporal y los tabloides la comparaban con la princesa Diana, a menudo de manera injusta. Incluso sus compras en el supermercado se convirtieron en noticia. Pero detrás del glamour y los flashes, la vida diaria de la realeza estaba lejos de ser espectacular. Ser real no significa fama, sino resistencia y constancia. Catherine pronto se encontró en medio de obligaciones reales intensas, largas horas de actos ceremoniales, muchas veces con poco descanso, eventos públicos que implicaban estrechar manos de cientos de desconocidos, mantener la compostura perfecta y participar en innumerables conversaciones formales, que al final del día parecían fundirse todas. Las giras oficiales por distintos continentes incluían agendas agotadoras, viajes constantes y ojos atentos a cada gesto. Sin embargo, los momentos más difíciles a menudo ocurrían fuera del alcance de las cámaras. Lejos del foco mediático, Catherine tuvo que adaptarse a una vida con poca privacidad y escasos momentos de descanso. Seguramente, hubo momentos de duda, cansancio y presión, sobre todo mientras equilibraba los deberes reales con la crianza de una familia joven bajo la mirada del mundo. Pero ella no se quejó, no se derrumbó, simplemente se adaptó. Lo que hace realmente notable la transición de Catherine es cómo manejó todo esto sin alarde. No hubo discursos dramáticos, entrevistas controvertidas, ni intentos de cambiar la monarquía de la noche a la mañana. En cambio, lideró una revolución silenciosa, mostrando con su ejemplo cómo los miembros de la familia real pueden conectar con el público de manera auténtica. Su influencia creció no a través de declaraciones audaces, sino de una consistencia tranquila. Su labor en obras de caridad, especialmente en desarrollo infantil y salud mental, revelaba una comprensión profunda del impacto a largo plazo. No perseguía titulares, generaba cambios reales, visitando hospitales, apoyando a familias y dedicando su tiempo a causas que a menudo pasaban desapercibidas. Su estilo de liderazgo era sutil, pero poderoso. No exigía atención, pero siempre obtenía respeto. Y así,
Mientras todos admiraban la grandeza de aquel día de bodas, Catherine ya estaba sentando las bases de una nueva manera de ser reina. El personal, otros miembros de la familia real y el público destacaron su fiabilidad, su enfoque reflexivo y su profundo sentido del deber. Con el tiempo, se hizo evidente que Catalina no solo se estaba adaptando a la vida monárquica, sino que la monarquía comenzaba a moldearse en torno a sus fortalezas. No se trataba solo de adaptarse a las reglas de la vida real. Catalina las estaba perfeccionando. En una época en la que la opinión pública sobre la familia real fluctúa rápidamente, se convirtió en un símbolo de estabilidad, no por su poder ni sus privilegios, sino por su ejemplo y su presencia. A medida que las tradiciones evolucionan y los roles cambian, su pulso firme y su discreta elegancia se han convertido en un modelo de lo que puede ser una familia real moderna. Su influencia, sin embargo, no se limita a su historia personal. Como recordaron Harry y otros miembros de la familia al contemplar el futuro, su idea inicial fue pequeña, pero provocó cambios significativos. El ascenso de Catalina dentro de la estructura real no solo moldeó su legado personal, sino que también ayudó a transformar toda la monarquía. Durante siglos, el liderazgo en la familia real se definió por la herencia masculina, los títulos y un rígido sentido del deber. Hoy, sin embargo, el mundo está cambiando. La corona está comenzando a alejarse de la tradición por la tradición y a centrarse en la capacidad, la presencia y la colaboración. Catalina simboliza este cambio. No nació en una familia real ni en la aristocracia, pero se ha convertido en una de las figuras más respetadas de la familia real. A veces, los líderes más fuertes son aquellos que nunca pidieron liderazgo, y Catalina encaja a la perfección en esa descripción. En el pasado, la vida de un monarca se centraba en una figura masculina central, el rey o heredero al trono. Las mujeres solían ser vistas como simples compañeras, apoyo o símbolos. Sin embargo, la historia de Catalina ha demostrado que la fuerza, la estabilidad y el liderazgo pueden provenir de cualquiera. Independientemente del título o la tradición, su influencia no proviene de su linaje, sino de su comportamiento, de cómo se comporta, no solo de su posición. Este es un cambio profundo. Demuestra que la monarquía está comenzando a valorar la colaboración por encima de la jerarquía. Guillermo puede ser el futuro rey, pero Catalina es claramente más que una esposa comprensiva. Ella es su compañera en el deber, el liderazgo y la confianza pública. La corona puede recaer sobre una sola cabeza, pero su carga es compartida, y Catalina la lleva con elegancia. Su papel también ha transformado la percepción pública de la monarquía. Se ha convertido en un puente que conecta la tradición real con los valores del mundo moderno. No abandona el pasado, sino que ayuda a la monarquía a conectar con el presente. Demuestra que un reino puede ser a la vez respetuoso y cercano al pueblo, formal y a la vez humano. Es un equilibrio excepcional, crucial hoy en día, ya que las instituciones de todo el mundo se enfrentan a la presión de mantener su relevancia. La fuerza de Catalina es moderna, pero no ostentosa ni exigente. Es tranquila, estable y confiable. También se ha convertido en una fuerza estabilizadora dentro de la propia familia real. En medio de numerosos dramas públicos y tensiones personales, Catalina se mantiene como un referente discreto. No reacciona impulsivamente ni incita al conflicto. Simplemente mantiene el rumbo. Es esta constancia la que mantiene unida
a la familia. En una casa construida sobre la tradición, se ha convertido en una persona en la que se puede confiar. Y así es como se construye la confianza. Catalina no lidera con discursos ni escándalos. Lidera con su presencia, presentándose constantemente con gracia y un propósito. La gente la escucha porque habla con significado, no con volumen. Su liderazgo discreto ya ha transformado el funcionamiento de la monarquía. Ha demostrado que el futuro no tiene por qué ser exactamente igual al pasado. Solo necesita personas que realmente se preocupen por la institución. Por lo tanto, Catalina no es solo un miembro de la familia real, se convierte en su pilar. A medida que se desarrolla el próximo capítulo, su papel crecerá, no porque le importe, sino porque se lo ha ganado con su dignidad, sus acciones y su rol como la mano firme que la corona necesita. Su trayectoria es una revolución silenciosa que está transformando la cara de la monarquía, serena, elegante y poderosa. Como han señalado tanto la reina Isabel como el rey Carlos, Catalina no solo forma parte de la familia real, ella es su futuro, y la fuerza de la corona hoy reside en un liderazgo sereno, no en la ceremonia. ¿Qué opinas de esta historia y de la transformación de Catalina? Cuéntanoslo en los comentarios. Dale me gusta al video y suscríbete al canal para estar al día con las fascinantes historias tras bambalinas de la monarquía.